¿Cuánto tiempo has trabajado en selva? Yendo será algo de 6 meses. 6 meses. Bueno, la primera vez que yo trabajé en selva, 5 años. La Marina me envió. Estuve en Paso Paquilla, estuve en Pastaza, en el Tigres, en el Curaral, en el Putumayo, conozco hasta el Huepí. ¿Ya? Al menos creo que conozco. Después anualmente he ido siempre a dictar cursos que me iba hacia allá. Los últimos 2 años en Marina también lo pasé, ya no en Iquitos, sino lo pasé en Pucallpa. El primer año lo pasé en el batallón antidisuasivo y el segundo año que estuve lo pasé como técnico de cargo de la Escuela de Operaciones en Selva. Y actualmente estoy viajando, pero a la selva alta, parte del Cusco. Estoy yendo a la base Las Malvinas, a la base de Las Malvinas de Puspetro, del proyecto del gas de Camisea. También a dictar supervivencia en selva. ¿Ya? Bueno, para que no estamos con una persona, menos creo yo, que vengo a conversar con ustedes de lo que se me ocurra, ¿no? Bien. Antes que nada, ya que nosotros no conocen la selva, pero sí sabemos y siempre nos imaginamos cómo es la selva. Pero nos imaginamos cómo es la selva muchas veces, la selva africana, porque nos imaginamos leones, nos imaginamos tigres, elefantes y una espesura de selva que no tiene nada que ver con nuestra selva, la selva amazónica, la selva peruana. En nuestra selva peruana siempre nosotros desconocemos, porque no nos pasan películas pues como la de Tarzán, que se cuelga en las lianas y se transporta de árbol en árbol. No, eso no existe en nuestra selva. Las lianas sí existen, que son conocidos como, su nombre verdadero es el bejuco, que lo vamos a ver más adelante. Iquitos, Perú. Trasladémonos imaginariamente a la selva, nuestra selva. Tenemos acá la construcción de un bohío, tenemos acá un aula prácticamente para lo que es supervivencia en selva. Esto de acá es un aula que se dicta supervivencia. Y acá vemos nosotros esta toma fotográfica, aparentemente es el río Amazonas, pero no es el río Amazonas. ¿Por qué no es el río Amazonas? Por las montañas. Esta es selva alta. Entonces, en nuestro país, nuestra selva se divide en dos: selva alta y selva baja. La selva alta hay montañas, hay cerros, hay precipicios. En la selva alta no existe nada de eso. Cuando yo estaba haciendo el curso de supervivencia, mi instructor en selva baja me decía: a ver, ¿quién se mete al monte y me saca una piedra? En selva baja no existe piedra, todo es tierra. En los ríos, arena. Selva alta, piedras. Existen peñascos. Todos nosotros estamos, cuando hablamos de supervivencia, a todos ustedes nos están hablando de que van a ir a una zona, efectivamente, desconocida para muchos, pero desconocemos completamente el terreno. Es más, cuando nosotros nos transportamos de un lugar a otro, Lima y Quito, porque se van a ustedes, ¿a qué lugar se van? Río Pastaza,
El río Pastaza está mucho más abajo de Quito, está más o menos por el Marañón, ¿no es cierto? Marañón, Tigres, está el río Corrientes y el Pastaza. Todos esos son afluentes, Pastaza, Corrientes son afluentes del Marañón. Así es. Entonces, todo eso desemboca ¿en dónde? En el Amazonas. En el Amazonas. El río más grande del mundo. Por recorrido y por extensión. Por recorrido y por extensión. Por caudal. Por caudal, lógico. Porque si es extensión quiere decir en ancho. Si uno se para en Iquitos y quiere mirar la otra orilla del río, no lo ve, porque en el medio hay una isla. El río, a la hora de que entra al frente de Iquitos, se divide. Cuando hay crecida, esa isla desaparece. Y recién puede ver el otro extremo. Bien, entonces, ¿para qué tenemos, cuando hablamos de supervivencia, para qué tenemos que hablar? Para sobrevivir, estar preparados, ¿para qué? Sobrevivir. ¿Para qué dijimos ayer que debemos estar preparados? Ayer dije una palabra clave con lo que es en supervivencia. Improvisar. Improvisar. Esa es la palabra clave para sobrevivir. Ojo, la palabra improvisar no solamente cuando vamos a transportarnos en avión o en cualquier medio de transporte. ¿Saben lo que hacemos? Lo primero que hacemos es nos ponemos de la highlight. ¿Cómo? Zona calurosa. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Iquitos. ¿Cómo nos vamos? Nuestras sandalias, nuestro chavo del 8, nuestra manga acero, nuestros lentes oscuros y nuestra música con sus audífonos, ¿no? Porque nos vamos a Iquitos, mucho sol, etc. Pero nadie piensa en las recomendaciones que le dio el doctor Shimohira, donde dice manga larga, zapatillas buenas, buenas no por marca, sino buenas para la selva. ¿Por qué? Porque no pensamos nosotros en que vamos a sufrir un accidente solamente en el transporte de Lima y Quito. ¿Qué hacemos cuando subimos al avión? Lo primero que hacemos y siempre pensamos es, cuando las señoritas empiezan a cerrar las puertas, muy buenas tardes, damas y caballeros, este es el vuelo tal, de tal empresa, y nosotros nos olvidamos de todo lo que se llama recomendaciones de seguridad que da la azafata o aeromoza. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente ya lo tiene fijado todas las palabras que dice la señorita. Es más, una vez que el avión decola, muchos cerramos la ventana, ya ni siquiera vemos, porque decimos, no, ya 1:10, Lima, Iquitos 1:10. 1:10 voy a dormir. Pero alguien ve en el trayecto de Lima y Iquitos, cuando pasan y ven que hay un lago, que es parte de sierra, estamos más o menos por Huancayo, estamos más o menos por Ticlio, porque ya se ve la nevada. ¿Alguien ve eso? No. Y cuando entramos a la parte de selva, lo único que nos interesa es, uy, ya llegamos a la selva, porque ya vemos la alfombra verde, ¿no es cierto? Y vemos, uy, ¿ese qué es? Ese es el Amazonas, y vemos la serpiente que está ahí, ¿no es cierto?
no nos interesa a qué altura más o menos estamos, qué son los poblados más cercanos por el cual nosotros estamos atravesando. Nadie piensa en lo trágico, que no estamos para estar pesimistas, pero estamos en un viaje en donde tenemos que tomar las prevenciones del caso. Si cae el avión, sabemos más o menos por distancia, ¿no? Si nos íbamos hacia allá, el avión, acá abajo de pasar un poblado que no está muy cercano a la orilla, ojo, no está muy cercano a la orilla. En selva todos los poblados son siempre al margen del río. ¿Por qué? Por el agua. Porque no es que no hay, si no es al margen del río, cerca de una concha donde haya drenes. Entonces, nadie piensa en eso. Entonces, eso es prepararse psicológicamente. ¿Por qué los militares cuando dicen se van a selva? Y el militar agarra su mochila y empieza a... ¿Qué piensa? Anzuelo, fósforo, todo lo que tiene que llevar. Está como una mochilaza. Eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, eso es un índice o es un indicador de que por ahí hay agua. O también van a ¿qué? Cuando van en manada. Aló, Manuel, estoy ahorita en la vía deportiva. O sea, los animales nos van a indicar primero dónde comen o dónde toman agua. ¿Por qué? Por ejemplo, la guangana, el rajino, esos van en manada de la orilla. Van a buscar siempre el agua o el alimento. Siempre hay que estar siempre viendo hacia dónde van. Nunca tome agua directamente de las plantas. Eso es lo que dice la teoría. Para tomar, vamos a ver cómo se obtiene agua del bejuco o de la famosa liana. Tenga cuidado con los parásitos y las amebas. Eso es normalmente cuando hay cochas o cuando hay agua estancada. Hierve el agua por 3 minutos. Pero nosotros en nuestro paquete, en nuestro kit de supervivencia decíamos que tenemos que tener pastillas potabilizadoras, ¿no? Para el caso de emergencia. Eso hay que tener siempre presente. Pero una cosa, acuérdense que cuando el agua tiene mucho contenido orgánico no se debe echar cloro, porque se forman compuestos cloraminados que son cancerígenos. Entonces, para eso hay que decantar primero el agua. Decantar primero el agua y luego hervirla antes de desinfectarla, inclusive. Porque claro, aún hirviéndola puede estar contaminada. Así es. Por eso, ahora que vamos a ver eso, el agua pantanosa se puede tomar, ojo, se puede tomar. En los aguajales hay zonas claras que sí se puede tomar, ¿no? Pero se hierve y luego se deja reposar 12 horas. Justamente después de hervido, se deja reposar. ¿Para qué? Para que todo sea partículas que tenga el agua, caiga y el agua recién que está reposada se puede ingerir. Determine si el agua está muy contaminada con la prueba de la arenilla. Si se echa la arenilla al agua, si flota la arenilla, el agua está muy contaminada. Quiere decir que no se puede tomar. Si se deja, el agua pasa, perdón, la arenilla pasa, quiere decir que no tiene cosas pesadas. Sí se puede ingerir. Ojo, cuando hablamos de supervivencia, lo que dice el doctor es cierto. Pero cuando hablamos de supervivencia y
estando uno, muchas veces la desesperación por querer ingerir agua nos lleva a tomar la decisión de tomar agua estancada, aún viéndola verde, que está ya, es agua verde, floreada. Hay gente que toma esa agua. A lo mucho dirán, a lo mucho me moriré. Lógico, esa es la del tonto, ¿no? Porque al final, nosotros que permitimos que tome eso, ¿quién les va a ser lo perjudicado? ¿El que ha tomado? ¿O el grupo? El grupo. ¿Por qué? Porque quieras o no, no lo puedes abandonar, entonces lo tienes que cargar. Entonces va a ser un lastre. Entonces, en esa parte tenemos que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo el curso de supervivencia, tenía alumnos oficiales que por la desesperación, y les quitábamos, y por la desesperación veían el agua estancada, ¡guau!, se lanzaron a tomar, y directo, ni siquiera, porque lo normal es, uno recoge el agua y va viendo lo que va a tomar, ¿no es cierto? Así, se tiraban así de posición de plancha y tomaban. Oye, no importa, me moriré, pues. A los 10 minutos estaban. Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado. Cuando encuentre un arroyo, obtenga el agua de las zonas más profundas posible. Recuerden que nos podemos meter hasta la altura del pecho, nada más. ¿No? Entramos, no, ni tampoco, no. Siempre mirando lo que te va a meter a la boca. Los cocos, la liana, el bambú contienen líquido para beber. Los cocos en la selva abundan. Las lianas también, porque como es selva, los árboles, las ramas de los árboles que no crecen como ramas netamente, sino como cabello, esas que cuelgan, eso se llama liana.